canales iónicos. ¿Cómo son definidos los canales iónicos? Los canales iónicos pueden ser divididos en dos: catiónicos con carga positiva y aniónicos con carga negativa. ¿Cuáles son las funciones? Primero, permiten el pasaje casi siempre de iones sodio y algunas veces potasio y calcio, lo que excita la membrana posináptica. Por ello, toda sustancia transmisora que abra los canales catiónicos es transmisor excitador. Entonces, esto nosotros hemos visto ya algo en el transporte de membrana, ¿no? ¿Verdad? Aquí estamos viendo ya en el sistema nervioso las funciones específicas de los canales iónicos como forma de transporte de membrana para los potenciales de acción y todas esas cosas, ¿no? Entonces, generalmente los canales catiónicos con carga positiva son excitadores. Y vamos a ver la diferencia de los canales iónicos con carga negativa, generalmente son depresores, inhibidores. Entonces, dos canales aniónicos facilitan el paso de los iones cloro y pequeñas cantidades de otros aniones. Las sustancias transmisoras que lo abren son transmisores inhibidores. Entonces, eso ya teníamos más o menos claro por la clase Vamos a ver entonces ahora las funciones del componente alfa. Dentro de ese tema de transporte de membrana, ¿ya?, hay un llamado componente alfa. Si ustedes lo leen en Gaico, no está medio complicado y son varias páginas, ¿ya? Yo he tratado de resumírselo. Este famoso componente alfa del transporte de membrana, es decir, que actúa también sobre la apertura de los canales iónicos. Funciones del componente alfa. 1. Apertura de los canales específicos de la membrana postsináptica. 2. Activación del ANP cíclico, ácido adenosin monofosfórico y ácido guanosin monofosfórico de la neurona. Entonces, 1. Apertura de los canales específicos de la membrana postsináptica. 2. Activación del ANP cíclico y del GNP cíclico de la neurona. 3. Activación de las enzimas intracelulares. Y 4. Activación de la transcripción genética. O sea que tiene una acción sobre la herencia, sobre los genes. Entonces yo le pregunto cuáles son las funciones específicas de ese componente alfa que actúa en la apertura de los canales iónicos. Es decir, primero, apertura de los canales específicos de la membrana postsináptica. 2. Activación del ANP cíclico y GNP cíclico de la neurona. 3. Activación de las enzimas intracelulares. Y 4. Activación de la transcripción genética en los genes. Por lo tanto, entra como tiene función en la herencia. Vamos a ver receptores excitadores. ¿Cuál es el mecanismo para que los receptores catiónicos o excitadores actúen? Es decir, el mecanismo es primero apertura de los canales de sodio y entrada a su interior. Fue lo que ya nosotros habíamos visto, lo que hacer recuerdo, en el transporte de membrana, con este dibujito. Lo ubiquemos y ya lo hemos visto. Entonces habíamos dicho que la célula estaba cargada electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro, con esta reforma. Cuando se despolariza, esto se invierte, pues comienza a entrar el sodio. Y una 10 milésima de segundo después comienza a salir el potasio. Entonces, si sale carga positiva, el potasio, entonces comienza otra vez a polarizarse positivamente por fuera y negativamente por dentro.
Y antes de que salga el potasio, se invertía la polaridad, quedaba negativa por fuera y positiva por dentro, por acción de esta entrada de este potasio, ¿verdad? Cambia de polaridad y queda negativa por fuera y positiva por dentro. Se dice que la membrana está despolarizada. Una 10 milésima de segundo después de esta despolarización, comienza a salir el potasio que tiene carga positiva, ¿verdad? Y otra vez la polaridad vuelve a su estado de reposo, positiva por fuera y negativa por dentro, ¿verdad? Aquí decimos que está repolarizado. Cuando esa repolarización se hace extremadamente negativa, por ejemplo con menos 110, habíamos visto, por ejemplo, la membrana, habíamos visto que normalmente la fibra muscular, vamos a ver la nerviosa, es menos 90 milivoltios, su estado de reposo. Después aquí queda cambiada la ERTE y cuando llega a la repolarización tienen que llegar nuevamente a menos 90 milivoltios. Si llega, por ejemplo, a menos 120 milivoltios, decimos que está hiperpolarizada, ¿no? Entonces, está inexcitable. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos íntimos que llevan a esos receptores excitadores? Es decir, los receptores excitadores se abren los canales de sodio para la entrada al interior de la célula del sodio. Después hay disminución del cloro al interior de la célula y salida de potasio al exterior. ¿Ya? Entonces, sale el potasio al exterior. Y entonces ahí nos da un elemento más que dice que disminuye por difusión el cloro, que es de ion negativo, en el interior, difunde menos cloro al interior. Y después de la salida del potasio, los mecanismos intrínsecos que exciten la actividad celular. Entonces, fíjense con este esquema para que no se confunda mucho. El cloro entra más en la inhibición, vamos a ver. Fíjense más con este esquema de que la membrana nerviosa, la membrana de la célula nerviosa, cuando está en reposo, está cargada con menos 90 milivoltios. Cuando comienza a entrar el sodio, se invierte la polaridad y se despolariza y queda negativamente por fuera y positivamente por fuera. Después, una milésima de segundo después, comienza a salir el potasio y otra vez recupera su polaridad de positiva por fuera y negativa por dentro. Y si llega a un nivel de mayor negatividad, se dice que está en estado de hiperpolarización, que es inexcitable. Muy bien. Aquí tenemos la otra parte, los canales negativos, receptores inhibidores, que es el título. Apertura de los canales de cloro con difusión al interior, aumento de la salida de potasio al exterior y activación de la enzima del receptor que inhibe la función del metabolismo. Aquí también hay tres mecanismos. Primero, apertura de los canales de cloro. Entonces, el ion cloro es un ion negativo. Si entra a raudales un ion negativo, ¿qué va a pasar? Es decir, se carga. Si aquí estaba positivo y se cargaba positivamente por dentro, entonces si sale un negativo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, pero vamos a terminar. Apertura de canales de cloro con difusión al interior, entra el cloro. Aumento de la salida de potasio al exterior, que es el segundo. Ustedes no se olviden de que aquí adentro de la célula, que yo les dije, este negativo está neutralizado por un positivo.
¿verdad? ¿Se recuerda cuando les dije eso, no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si entra? Bueno, hagámoslo en otro. Ese es el excitador. Vamos a ver. Entonces aquí teníamos que la célula estaba cargada de esta forma. Entonces aquí, fíjense ustedes, este negativo está neutralizado por positivo, por positivo, por positivo, por positivo. Entonces, cuando entraba el ion sodio, ¿qué iba a pasar? Entraba un positivo, ¿verdad? Aquí, pero no había como un negativo que lo neutralice. Aquí también entraba otro positivo, es decir, aquí entraba otro positivo, y aquí, y no hay quien lo neutralice, entonces se cargaba positivamente por dentro y negativamente por fuera, como es aquí. Acá, ¿qué va a pasar? Si entra un negativo, si entra un ion negativo, cloro. Entonces, al entrar un negativo, fíjense, entró uno. Al entrar otro negativo, entró otro. Al entrar otro negativo, entró otro. Al entrar otro negativo, entró otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se carga electronegativamente por dentro, es decir, las cargas electronegativas son mayores que las cargas electropositivas. Y ahí al salir el potasio, entonces otra vez vuelven a salir la carga positiva, y compensa y neutraliza. Entonces aquí está, es decir, el reposo estaba como estábamos antes, ¿no? Aquí estaba el reposo. Después, cuando hay la despolarización, ¿qué va a haber? No hay despolarización. ¿Qué va a haber? Mayores cargas negativas adentro. No hay despolarización. Aquí estaba despolarizado. Y cuando se repolariza, otra vez. No, pero es que no hay despolarización. Fíjense, el aumento de la salida del potasio al exterior hace que otra vez se vuelva a cargar electropositivamente por fuera. Muy bien, vamos a ver. Además de eso hay activación de las enzimas del receptor que inhiben las funciones metabólicas. Acá en el tercero, el primero que vimos que eran excitadores, había una transcripción de los genes a nivel de los cromosomas, como tercer elemento. Aquí como tercer elemento hay una activación de las enzimas del receptor que inhibe las funciones metabólicas celulares. Entonces es un proceso así genérico, pero lo importante es que aquí el que activa a los receptores, activadores, es el sodio que entra y después sale el potasio. El que activa a los inhibidores es la entrada de cloro y después salida de potasio. Vamos a ver ahora. Aquí dice neurotransmisores. Nosotros hemos visto el listado de neurotransmisores que es largo, pero viendo dónde se producía en varios lugares del encéfalo, de la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, el bulbo raquídeo, etc. Ahora ya vamos a ver más específicamente las funciones de cada neurotransmisor. Son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. También se encuentran en la terminal axónica de la neurona motora, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Son producidos en algunas
carne y la drenaron. Entonces, fíjense que son sustancias químicas que harán la transmisión de señales de una neurona a otra a través de la sinapsis. También se encuentra en la terminal axónica. Y hemos visto que sinapsis no es solamente la conexión neurona-neurona, sino también neurona con una placa mioneural. Son las placas que manejan los músculos estriados. O de neurona con un efector hormonal. Acetilcolina. ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina? Casi siempre es excitador, pero en el corazón, aquí quedó medio lejos del dibujo, ¿no? Pero la idea era de este inhibidor, aquí este más cerquita. Este inhibidor se está refiriendo al músculo cardíaco, o sea, al corazón como mono. Entonces, los efectos de la acetilcolina son casi siempre excitadores, pero tiene una salvedad. La parte cardíaca es inhibidor. Lugares donde se segrega esta acetilcolina, este neurotransmisor. Primero, células piramidales del cerebro, la corteza cerebral, neuronas de los ganglios basales, la motoneuronas de los músculos esqueléticos, la médula espinal, neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo, neuronas postganglionares del parasimpático y algunas neuronas postganglionares del simpático. Esos 6 lugares están localizados, es decir, los lugares donde se produce anatómicamente, donde están esos lugares, y se produce fisiológicamente este neurotransmisor llamado acetilcolina. Y el efecto general es excitador y en el corazón inhibidor. Acetilcolina nuevamente es la responsable de muchas de las estimulaciones de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentran en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí nos están ampliando los efectos de esa acetilcolina. Responsable de estimulaciones de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal, que son los plexos de Meyer y Auerbach, ¿verdad? Y se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo. El famoso veneno botulina funciona bloqueando la acetilcolina causando parálisis. El derivado de la botulina llamado Botox se usa para muchas personas para eliminar temporalmente la arruga. Entonces, ese Botox que se usa en la magnífica para hacer desaparecer su arruguita y que les cuesta plata ahí porque cada tanto tiene que hacerse de nuevo porque como bloquea la acetilcolina, entonces donde está la arruguita hay un espasmo del músculo. Entonces al colocarle el botox se relaja ese músculo que estaba en estado espasmódico y se estira la piel. Entonces tiene 50 años la magnífica y parece una... Pero a los 20 días tiene que ir a ponerse otra vez para que le pinche de nuevo la cara. Bueno, entonces, acuérdense entonces, el Botox es un derivado de esta neurotoxina llamada botulina. Por eso hay una sustancia, hay una intoxicación producida por el botulismo, de ese, el Clostridium botulinum, el causante de esa enfermedad, que se presenta de 3 formas. Esto yo lo doy en SAT 300. Una forma que es la más frecuente, como una intoxicación alimentaria. La segunda forma es el botulismo quirúrgico, con mala esterilización de los materiales quirúrgicos, llámese bisturí, tijera, pinza, preparador, etc. Y el botulismo del lactante. Y el botulismo del lactante está generalmente en la miel
y en algunos jarabes de maíz. Por eso a los niños lactantes está contraindicado darle miel en la de y jarabe hecho de maíz, porque ahí es donde se han encontrado muy bien, produce la exotoxina, que es la botulina, y el botox se produce para problemas plásticos, ¿no? De belleza, para disminuir la salud. Bueno, sigamos. Vamos a ver la noradrenalina, que es otro de los neurotransmisores más importantes que hay. Noradrenalina. Ya vamos a ver ya cuando veamos endócrino dónde se produce la noradrenalina, ¿verdad? Y cómo se produce, los pasos de la síntesis de la noradrenalina. Dice que es secretada por las muchas neuronas del tronco encefálico e hipotálamo. También en estos centros como el locus ceruleus en la protuberancia, que regula el humor, la conciencia y el estado de alerta. Pero si yo le voy a preguntar, ¿cuál es el efecto de la transmisora de adrenalina en el locus ceruleus de la protuberancia? Regular humor, conciencia y estado de alerta. 3. Se segrega también de las neuronas poganglionares del simpático. Que yo les había dicho, a grandes rasgos, que las fibras preganglionares y poganglionares del sistema nervioso simpático, o sea, del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, la pre y po, y la preganglionar y la poganglionar, se segrega acetilcolina. Pero el sistema nervioso simpático, en la preganglionar se segrega acetilcolina. Pero en la poganglionar ya se segrega noradrenalina. Por eso me está citando aquí. Locus ceruleus, neuronas postganglionares del sistema simpático. El parasimpático, la poganglionar, segrega también acetilcolina, igual que la preganglionar. Efecto de la noradrenalina, principalmente excitadora, pero en algunas áreas es inhibidora. O sea, tiene los dos efectos, excitadora e inhibidora. La norepinefrina, que en inglés, noradrenalina, lo mismo, en inglés norepinefrina, los textos de traducción inglesa, la norepinefrina, la adrenalina, y norepinefrina, la noradrenalina. En el texto en inglés, en español, la adrenalina y noradrenalina. Bueno, entonces, la norepinefrina o noradrenalina está fuertemente asociada con la respuesta en la alerta máxima, entre comillas. Dice que la alerta máxima es el estrés de nuestro sistema nervioso. Es prevalente en el sistema nervioso simpático e incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Es también importante para la formación de memoria. Entonces, fíjense que sus principales efectos, ya lo hemos visto algo, estimula la contracción, la fuerza de contracción del músculo cardíaco y estimulaban la frecuencia, ¿verdad? El organo, la adrenalina y no la adrenalina. Y el otro neurotransmisor, veíamos que deprimía no tanto la frecuencia como la fuerza de contracción. Es secretada por la neurona de origen, dopamina, tercer neurotransmisor, dopamina. Entonces ahí está el título de dopamina. Es secretado por neuronas con origen en la sustancia negra, cuerpo estriado y ganglios basales. Esa sustancia negra está en abundancia en estos dos elementos anatómicos, el cuerpo estriado y el ganglio basal. Este neurotransmisor que hoy vamos a ver está íntimamente relacionado al Parkinson. Es un neurotransmisor inhibitorio, lo cual significa que cuando
cuando encuentra en su camino a sus receptores, bloquea la tendencia de esa neurona a disparar. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que lo hace la nicotina. Entonces, fíjense, por eso es que causan adicción y dependencia fuerte estos medicamentos, es decir, estas drogas que son consideradas prohibidas, de verdad, que producen adicción y dependencia, porque, es decir, la persona que lo ingiere se produce un bienestar, parece que están flotando las nubes, según refieren los consumidores de ese tipo de droga, desconectados del medio ambiente, con una felicidad total, etc. Entonces, ellos prueban una vez, les gustó, prueban segunda vez, dicen no, pero después lo voy a dejar y después ya se vuelven adictos, ¿no? ¿Verdad? Porque por esa placidez, esa sensación de bienestar, de pureza total, entonces, por eso son llamadas drogas que bloquean fuertemente y están asociadas con los mecanismos de recompensa en el cerebro, ¿no? Cuando la persona ingiere ese tipo de droga, entonces esas terminaciones nerviosas del cerebro secretan este alcaloide que es la dopamina, que le recompensa el gozo y placer esa adicción, ¿verdad? Entonces muchas veces, inclusive esos perritos o perrotes que tiene la policía de narcóticos que lleva a los aeropuertos para olfatear cocaína, droga prohibida, ¿no? Es decir, que produce adicción y dependencia. ¿Y cómo lo preparan y lo capacitan? Es decir, lo vuelven adictos. Cada vez que pillan una bolsita o una maleta, ya le dan su premio, ¿verdad? Cada vez que huelen o patean, ya le dan su premio. Entonces, ahí él se preocupa en detectar esa droga, porque tiene que esa recompensa, ¿no? Así que le dan el alcaloide y se siente bien, se siente activo, se siente... Bueno, entonces eso es basado en la dopamina. No. Ese hablaba otro glicina, es secretada por toda la sinapsis de la médula espinal. Fíjense, entonces la glicina es secretada específicamente en la médula espinal. El efecto es principalmente inhibidor. La glicina es un aminoácido neutro cuya distribución está mucho más localizada que la del GABA. El GABA, ¿se acuerdan? Es el ácido gamma-aminobutírico, que se abrevia GABA en mayúsculas, ¿no? La glicina inhibe la descarga de la neurona motora de la médula espinal y del tronco encefálico, pero solo tiene un débil efecto sobre la neurona de la corteza cerebral. Más del 50% de la sinapsis inhibitoria de la médula espinal usa la glicina como inhibidor utilizando el GABA para la restante. Entonces se encuentra en la neurona de la médula espinal. ¿Qué neurona tenemos ahí? Motoneurona, ¿verdad? Ahí en su sinapsis secreta este neurotransmisor llamado glicina, que inhibe la descarga de la neurona motora de la médula espinal y el campo cerebral, pero solo tiene un débil efecto sobre la neurona de la corteza cerebral. Más del 50% de la sinapsis inhibitoria de la médula espinal usa la glicina como inhibidor utilizando el GABA de los restantes. Entonces, en la médula espinal tenemos el 50% de las motoneuronas producen, segregan glicina, y el otro 50% GABA, ácido gamma aminobutírico. Eso es lo que deben aprender. Vamos a ver el GABA ahora, ácido gamma aminobutírico. Es secretado en las terminaciones nerviosas, también de la médula espinal, por un menos al 50%, cerebelo, ganglios basales y muchas áreas de la corteza cerebral. Yo les pregunto, ¿dónde se produce lo que se genera el GABA? 50% en las neuronas de la médula espinal.
pero también cerebelo, ganglios basales y algunas áreas de la corteza cerebral. Su efecto principal produce inhibición. El GABA actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente con poco GABA tiende a sufrir de trastorno de la ansiedad. Y los medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está ausente en alguna parte del cerebro, se produce la epilepsia. Entonces, fíjense que aquí ya estamos viendo alguna cosa clínica, ¿verdad? Y estamos diciendo que el GABA actúa como un freno a la excitación, ¿verdad? Entonces la gente que tiene poco GABA tiene poco freno a la excitación. Entonces, por ejemplo, los Valium, Librium, todos los tranquilizantes menores de la vida que ustedes van a estudiar en farmacología, es decir, estimulan la formación y aumento del GABA. Ellos ya están deprimidos, ¿verdad? Quiere decir que tienen poco GABA. Entonces, el medicamento le aumenta la secreción de GABA y de esa forma la depresión queda reducida a su mínima expresión. Le leo de nuevo para que graben porque a veces tienen varias varitas. Dice, el GABA actúa como un freno de los neurotransmisores excitatorios. El GABA frena la excitación que llevan a la ansiedad. O sea, las personas ansiosas, ¿ya?, es porque tiene algo que la estimula y la lleva a producir esa ansiedad, ¿verdad? Entonces, si el GABA frena ese estado de ansiedad y el paciente está ansioso y para mejorar su ansiedad toma tranquilizantes, es decir, el efecto de esos tranquilizantes como Valium, Librium, Lorazepam, etc., es decir, hace que se calme un poco, calme esa ansiedad, ese estado de excitación psicomotriz que va asociado a la ansiedad, ¿ya? Y eso lleva a pensar de que lo hacen por el aumento del GABA, ¿verdad? Entonces, la gente con poco GABA tiende a sufrir del trastorno de la ansiedad y los medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está ausente en alguna parte del cerebro, se produce la epilepsia. O sea, si el GABA, la cantidad de GABA llega a ser tan crítica, tan poca, entonces ese estado excitatorio, porque ¿qué viene a hacer la excitación? Que la célula nerviosa comienza a mandar impulsos incoordinados para todos lados y la persona está súper excitada, ¿verdad? Porque tiene poco GABA, ¿verdad? Entonces, cuando disminuye a un punto crítico esa disminución del neurotransmisor GABA, la persona ya tiene convulsiones, tiene epilepsia, tiene convulsiones tónico-clónicas tipo epilepsia. A tal punto llega. Porque si es un poquito que le falta, si tiene una cantidad más o menos suficiente, no la ideal, pero un poquito que le falta, entonces, es decir, está un poquito excitado. Con un tranquilizante tipo Valium probablemente va a hacer que aumente el GABA y se mejore. Pero ya cuando ese GABA está tan bajo, ya en un valor crítico inferior, ya desencadena con convulsiones tónico-crónico tipo epilepsia. Muy bien. No. Aquí vamos a ver entonces este glutamato. Fíjense que el glutamato es el neurotransmisor que se encuentra en mayor cantidad en el cuerpo. Que aquí pone el dibujo y con los porcentajes que más o menos está. Vamos a ver primero. Dice, el glutamato es un pariente excitatorio del GABA. Pariente, ¿por qué? Si teníamos que el GABA
¿qué hacía el GABA? Se aportaba poco, necesitaba. Cuando hay mucho GABA, se tranquilizaba. Aquí dice, el glutamato es un pariente excitatorio del GABA. Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central y es especialmente importante en relación con la memoria. Curiosamente, el glutamato es realmente tóxico para la neurona y un exceso la mataría. Algunas veces el daño cerebral o un golpe puede llevar a un exceso de este y terminar con muchas más células cerebrales, muriendo que el propio trauma. En la ALS, ¿cómo se llama esa enfermedad? Incluso parálisis. Esclerosis lateral amniotrófica. ALS. Esclerosis English. Lateral amniotrófica. No se lee de atrás para adelante, ¿no? Porque los libros son medio atrasados. Los ALS también. Más comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig. En alemán está provocada por una producción excesiva de glutamato. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ver primero las concentraciones. En el cerebro, fíjense, nuestro organismo contiene aproximadamente 10 gramos de glutamato libre. Esa es la concentración normal. 10 gramos de glutamato libre. Estos 10 gramos están distribuidos de la siguiente forma. Hay 2.3 gramos en el cerebro, hay 6 gramos en los músculos, hay 0,7 gramos en el hígado, hay 0,2 gramos en los riñones y en la sangre 0,04 gramos. Entonces, si lo sumamos todo, van a dar 10 gramos de glutamato libre. Entonces, aquí vamos a ver, como estamos diciendo, de que en esta enfermedad llamada la esclerosis lateral amniotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, más comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, está provocada por una producción excesiva de glutamato. Entonces, la producción excesiva de este neurotransmisor llamado glutamato puede llevar a que el paciente, es decir, adquiera esta enfermedad de esclerosis lateral amniotrófica o enfermedad de Lou Gehrig. Entonces, y cuenta aquí como una anécdota, como una cosa anecdótica, que se encuentra localizado, primero, en un pariente excitatorio del GABA, y es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central, y es especialmente importante en la relación con la memoria. Yo les digo cuál es la función principal del glutamato, tiene una relación muy íntima con la memoria. Curiosamente, el glutamato es realmente tóxico para el cerebro y un exceso la mataría. Algunas veces el daño cerebral o un golpe puede llevar a un negocio. Entonces, parece una contradicción. Está dentro del sistema nervioso donde hay millones de neuronas, pero se ha visto que es tóxico, por ejemplo, cuando está fuera de su hábitat, podríamos decir. Si está dentro del sistema nervioso central, en los lugares, en los núcleos donde debe estar, no hay un trauma, etc. Pero habiendo un trauma, cuando hay lesión abundante del tejido cerebral, es decir, quedan expuestos así, hay hemorragia, es decir, hay herida abierta, etc. Entonces se ha visto de que la destrucción de muchas células nerviosas, ¿ya?, haría que y al morir esas células nerviosas dejarían en libertad bastante el glutamato, entonces se vuelve tóxico. Y entonces el paciente no muere realmente por el trauma en sí, sino por el derramamiento de mucho glutamato en esa herida traumática.
Le leo de nuevo para que ustedes capten. Dice, está en relación con la memoria, dice, curiosamente el glutamato es realmente tóxico para la neurona y un exceso la mataría. Alguna vez el daño cerebral o un golpe puede llevar a un exceso de este y terminar con muchas células cerebrales muriendo más que el trauma, muriendo que el propio trauma. O sea, el golpe agarró y mató 1000 neuronas, pero ese derramamiento de neuronas y hemorragia que salieron afuera, que pusieron en contacto a todo ese sistema nervioso con el glutamato, al ser tan tóxico, cuando es liberado por un trauma, que acaba matando más neuronas que el propio trauma y ocasionando mayor daño al paciente traumatizado. Entonces, eso es lo que dice aquí. Dice, curiosamente, el glutamato es realmente tóxico para la neurona y un exceso la mataría. Alguna vez el daño cerebral o un golpe puede llevar a un exceso de este y terminar con muchas más células cerebrales muriendo que el propio trauma. La esclerosis lateral amiotrófica, más comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, está provocada por una producción excesiva de glutamato. Aquí tenemos serotonina, otro neurotransmisor. La serotonina actúa como inhibidor de las vías del dolor de la mente. Inhibidor de las vías del dolor de la mente. Se cree que sus efectos ayudan a regular el estado afectivo e inclusive inducir al sueño. Entonces, fíjense, ahí hemos visto 3 acciones que tiene la serotonina. Inhibe la vía del dolor medular. 2. Actúa sobre los estados afectivos. Y 3. Induce al sueño. Pues yo quiero preguntar, ¿hablen hecho eso con los efectos principales de la serotonina? 1. Ayuda a regular el estado afectivo, inclusive regula el estado afectivo. Entonces, al sueño y el de arriba, que es el principal, inhibe la vía del dolor del final. Ese es su principal efecto. Quiero decir entonces, el principal efecto de los 3 es disminuir o inhibir el dolor del final. 2. Estado afectivo y inducción al sueño. Se encontraron que la serotonina está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de ánimo. Pues acá ya nos está explicando ya más en otra parte del comportamiento. Entonces, se ha encontrado que la serotonina está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de ánimo. Cuando hay muy poca serotonina, se ha demostrado que esto lleva a la depresión. Cuando tiene poca serotonina, mucha facilidad van a deprimir. Porque la serotonina tiene mucho que ver con el estado de ánimo y la emoción de la persona. Poca serotonina, poco ánimo, poca emoción, está en un estado depresivo. Cuando hay muy poca serotonina, se ha encontrado que esto lleva a la depresión, a problemas con el control de la ira, que se vuelve iracundo, no controla su ira, al desorden obsesivo-compulsivo. Es decir, las patologías psiquiátricas utilizan mucho esos términos. Yo le decía, ¿no? La diferencia entre una psicosis y una neurosis. ¿No lo expliqué? No. Ya. En psiquiatría, los psiquiatras estudian 2 tipos de patología.
la que está encasillada como psicosis y la que está encasillada como neurosis. ¿Qué es una neurosis? La neurosis es una patología psiquiátrica donde el paciente tiene conciencia de su estado. Por ejemplo, usted conversa con el paciente neurótico, hay neurosis depresiva, neurosis obsesiva, neurosis compulsiva, bueno, hay varios tipos. Pero usted conversa y le dice, bueno, ¿sabe qué, señor? Usted está con un trastorno en el cerebro, nos vamos a tratar, sí, doctor, yo sé que estoy enfermo, no me siento bien, yo ya sé bien su tratamiento, ya estoy bien, la toma de los remedios, entonces él tiene conciencia tanta. Sin embargo, en las enfermedades, las patologías que están encasilladas dentro de la psicosis, el paciente no tiene conciencia de su enfermedad. Tanto así que cuando en el interrogatorio, en la anamnesis, usted le dice, ¿sabes qué, señor? Tiene un poquito más de la ansiedad, de la tristeza, por eso tiene esos pensamientos, por eso tiene esa actitud. Usted piensa que yo soy loco, usted es loco, y se arma una pelea. Yo estoy cuerdísimo, usted me está loco. Pero entonces él no tiene conciencia de su estado mental. De su estado general, ¿no? Pero en ese caso, lo que más investiga el estado mental, por eso te digo al psiquiatra. Muy bien. Entonces, aquí, fíjense que aquí está hablando de estos desórdenes obsesivos-compulsivos. A veces son personas, son como tic nerviosos, ¿no? El tipo se raja la nariz, la punta de la nariz cada 20 segundos, se tironea la oreja cada 10 segundos, no le deje piña el ojo cada vez. ¿No? Son tic nerviosos a veces que están ligados a ciertos problemas obsesivos, compulsivos. Ahí se lava las manos cada 5 minutos, ¿no? Toma un trago de agua cada hora, no sé, o sea. Es decir, son conductas que están fuera de la normalidad. Siempre hay una curva de Gauss, ¿no? ¿Verdad? Que el 80% del comportamiento cae dentro de esa campana de la curva, ¿no? ¿Verdad? Pero hay ciertos extremos, ¿no? Cierto porcentaje, del 5%, que están en los extremos que se salen de lo normal, ¿no? ¿Verdad? Y ya entran a ser catalogados como obsesivo-compulsivo. O sea, que cada tanto tienen que hacer la misma acción y no. Entonces ya eso no es tan normal. Muy bien. Entonces, esos desórdenes obsesivos compulsivos, fíjense, que los pueden llevar al suicidio. O sea, son ideas que se le han metido en la cabeza, ideas delirantes, religiosas, morales, culturales, etcétera, que los empujan y los llevan al suicidio. Por eso se dice que ya los psicópatas ya nacen con algún gen, algún componente hereditario ya que va desarrollando con el tiempo, ¿no? Esa psicosis, antes por ejemplo había la psicosis maníaco-depresiva, ahora se llama ya modernamente, se llama enfermedad bipolar, como ustedes han escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la psicosis maníaco-depresiva? Eran estos pacientes que un momento, sin razón ni gente, estaban riendo a carcajadas, y después, media hora después, están llorando, deprimidos. Entonces, es decir, van intercalando momentos de excitación, ¿no? de extrema y momentos de depresión extrema. Después le llamaban psicosis maníaco-depresiva. Tenían momentos de manía, ¿ya? Hacer una actividad, rascarse, caminar, reírse sin tener ningún sentido, ¿no? Y al rato estaban tirados en la cama llorando, completamente en depresión. Entonces, esas son psicosis, son las psicosis maníaco-depresiva. Ahora se llama enfermedad bipolar. Un momento está llorando y otro momento está hablando. Muy bien. Sigamos, luego conmigo van a aprender psiquiatría. Decíamos de que también poca serotonina, nos quedamos en el desorden obsesivo compulsivo y el suicidio.
También poca serotonina lleva un incremento del apetito por los carbohidratos, comida rica en almidón y problemas con el sueño, los cuales están asociados a la depresión y problemas emocionales. Claro, como come como si estuviera en la guerra, entonces tiene tendencia a aumentar el peso, ¿no? La obesidad a veces también. Entonces, su idea obsesivo-compulsiva, más su ego que lo ve desmoronarse porque un poco la piropea, porque ya se ha pasado de gordita, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya todo eso lo lleva a mayor depresión y a veces un círculo vicioso. Entonces, eso lleva, está asociado a que tiene un deseo permanente de comer dulce, un azúcar, y viene a aumentar de peso, entrar en un proceso de obesidad que aumenta su depresión y al tiempo, es decir, su ego se va al suelo y entra un trastorno obsesivo compulsivo y llega hasta el suicidio. Muy bien, eso es la serotonina. Un inhibidor entonces del dolor regular, que está relacionado con estado afectivo, inducción al sueño, una serie de psicosis y neurosis, ¿no? En el campo psiquiátrico. Eso ya ustedes estarían probando a ver si no se acuerdan de todo. Ya aquí me quiero estar preparando así. Ya vamos. Óxido nítrico. Fíjense que este neurotransmisor es el único neurotransmisor que no está almacenado en la vesícula. ¿Se recuerda cuando vimos la terminal sináptica? Vimos que en el axón de la célula presináptica había unos redonditos que tenían unos puntitos negros adentro. Yo le dije que ese es el neurotransmisor que está almacenado en la terminal sináptica. Y cuando viene el potencial de acción, entra el calcio, se abre por exostosis la vesícula es donde está el neurotransmisor y se vierte el contenido del neurotransmisor a la hendidura sináptica, pasa y se adhiere a los receptores postsinápticos y sigue su camino del impulso nervioso. Bueno, entonces, todos esos otros neurotransmisores están almacenados. Entonces, no hay problema. Viene el impulso, el potencial de acción, se abre la vesícula y se produce el efecto, ¿no? Acá no. Este es el único neurotransmisor que no está almacenado. Se produce en el momento que el organismo lo necesita. Bueno, entonces veamos, esta aquí también, después vamos a ver cuando veamos fisiología de la reproducción, entra en el acto sexual masculino, pero ahorita estamos nerviosos, estamos viendo la parte de... Dice, se encuentra sobre todo en las zonas responsables de la memoria y comportamiento a largo plazo. No está preformado en la vesícula, sino que se sintetiza cuando se necesita. No sé qué esta es una característica. Ahí tienen ustedes dos células con la sinapsis, etc. Entonces, ¿qué no está? Fin de la neurotransmisión. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Nuevamente nos pone la sinapsis. Entonces, tenemos el axón terminal, tenemos la hendidura sináptica y las neuronas postsinápticas, ¿no? La parte de la dendrita. Entonces, yo les decía de que el neurotransmisor, ya sea acetilcolina, ya sea noradrenalina, que son los principales, ¿no? Vamos a ver. Después que ya pasa y se adhieren a los receptores de la membrana postsináptica y continúa el avance del estímulo, hay un residuo, hay un sobrante del neurotransmisor que queda por aquí en la hendidura sináptica. Y eso hay que inactivarlo de alguna forma, porque si no va a continuar haciendo su efecto eternamente y eso va a alterar toda la fisiología neurológica. Entonces, el organismo ya tiene previsto algunos mecanismos para librarse de ese saldo
el neurotransmisor que se queda almacenado, que queda retenido aquí en la estructura sináptica. Y entonces, para inactivar ese residuo, hay tres mecanismos. El primero, un porcentaje del residuo difunde, aquí está una hendidura, como un canal, difunde a los extremos, ¿ya? Y por difusión, es decir, se disuelve en el resto del tejido intersticial, ¿verdad? Aquí tenemos líquido extracelular, que es el tejido intersticial. Entonces, al disolverse ahí, termina absorbiendo. Otra parte, fíjense, es recaptada. O sea, se absorbe de nuevo y entra la terminal sináptica al cilindro eje, o sea, al axón, para producir más neurotransmisor cuando se necesita, o sea, recaptación. Y por último, hay una degradación, que después vamos a ver el mecanismo. Es decir, hay una enzima que degrada ese resto que quedó ahí y lo transforma en neurotransmisor inactivo. Vamos a ver la enzima colinesterasa, por el cuanto que se requiere, si yo le pregunto, ¿cuáles son los mecanismos, ¿ya?, de inactivación del neurotransmisor restante que queda en la hendidura sináptica? Cuando voy a decir, son tres. Primero, difusión a los extremos de la hendidura y se disuelve en el tejido intersticial. Otro porcentaje va a ser recaptado por el cilindro eje para producir nuevamente más neurotransmisores. Y el tercer mecanismo es la degradación a través de una enzima, en este caso ya lo estoy diciendo, la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina y la transforma en inactiva. ¿Ya?